Tanto River como Boca confirmaron su presencia en la final de la Copa Libertadores a finales de octubre, pero sus caminos en el torneo habían empezado mucho antes. Ambos se habían clasificado al ganar un título en Argentina, siendo Boca quien se hizo con el primer puesto de la liga y River el que se proclamó campeón de la Copa Argentina. En el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca fue el grupo H, que compartió con Junior de Colombia, Alianza Lima de Perú y Palmeiras de Brasil. Un grupo que se planteaba accesible, pero que la presencia del Verdão, uno de los equipos más fuertes de Brasil, aumentaba su grado de dificultad. Cuando comenzó la fase de grupos, la Superliga Argentina ya llevaba disputadas 17 fechas, poco más de la mitad, con Boca como líder. El hecho de que en marzo se llevaran disputadas 17 jornadas de liga se debe a que en aquellos años el fútbol argentino armaba sus temporadas siguiendo el calendario europeo, así que la temporada 2017-2018 había comenzado a finales de agosto de 2017. Boca debutó visitando Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro accesible se terminó convirtiendo en un dolor de cabeza. Los dirigidos por Pablo Bengoechea salieron con un planteo defensivo que cortaba los circuitos de juego del conjunto argentino en la mitad de la cancha. También funcionó el esquema de Alianza, que Boca apenas pudo rematar 2 veces al arco, aunque sufrieron una baja sensible por el desgarro de su portero Leao Burton en los primeros minutos de juego. Los ceneices se tuvieron que conformar con un empate sin goles en su visita a Perú. Tras la primera fecha de la fase de grupos, llegó la disputa de la Supercopa Argentina entre Boca y River, que ya se contó en la primera parte de esta historia. En la segunda fecha, Boca recibió a Juniors en la Bombonera. Los argentinos dominaron ampliamente el trámite del encuentro y lograron ponerse en ventaja al minuto 27 gracias a un gol de Cristian Pavón. Los colombianos apenas pudieron generar alguna opción de peligro en el segundo tiempo en los pies de Teófilo Gutiérrez, pero el ex River no logró concretar. Con el 1-0 como resultado final, Boca logró su primera victoria en el grupo. Por la forma de disputa del torneo continental por aquellos años, lo siguiente en el calendario de Boca eran 2 partidos seguidos contra Palmeiras. El equipo brasileño venía de ganar sus 2 compromisos previos, goleando a Junior en Barranquilla 3-0 y venciendo a Alianza Lima en Brasil por 2-0, siendo puntero del grupo. El primer encuentro se disputó en San Pablo, en el Allianz Parque. Se trató de un partido muy cerrado y estudiado, en el que casi no hubo situaciones de gol hasta el minuto 90, cuando Keno logró vencer a Rossi para poner a Palmeiras en ventaja, pero esto duró apenas un suspiro, ya que el empate de Boca fue inmediato en los pies de Carlos Tevez. Sin embargo, cuando fue el turno de los brasileños de ir a Buenos Aires en la cuarta fecha, el trámite fue totalmente diferente. Después de unos primeros minutos buenos de Boca, Palmeiras logró hacerse de a poco con el control de la pelota para encontrar el primer gol gracias a Keno cerca del final del primer tiempo. Los dueños de casa sintieron el impacto de verse en desventaja y los paulistas aprovecharon para ampliar diferencias por parte de Lucas Lima. Los últimos 20 minutos en la Bombonera pasaron sin que nada cambiara el 2-0, con el que los paulistas se clasificaron a los octavos de final. Boca se encontraba en una situación muy difícil, ya que Junior había ganado sus 2 partidos ante Alianza Lima y estaba segundo, con 6 puntos, superando los 5 que tenía Boca hasta ese momento. Esto volvía el duelo entre colombianos y argentinos en Barranquilla en un partido clave. Si los ceneices eran derrotados, quedarían eliminados de la Copa Libertadores. Ya en tierras colombianas, Junior comenzó mejor el partido. A los 30 minutos, un polémico penal le dio la posibilidad al conjunto local de ponerse en ventaja. Luis Carlos Ruiz fue el encargado de ejecutarlo. Su remate se estrelló contra el palo izquierdo de Agustín Rossi, quien aceptó la dirección del remate e incluso llegó a tocar la pelota, pero esta salió rodando en paralelo a la línea de gol, lejos del guardameta.
Ruiz corrió para empujar el balón al fondo de la red y marcar el 1-0 para el conjunto colombiano. Los argentinos sintieron el impacto del gol y no pudieron hacer mucho durante el resto del primer tiempo. Pero al salir a la segunda mitad, lo hicieron totalmente decididos a seguir en competencia. Solo les tomó 6 minutos alcanzar el empate, que llegaría con un gol en propia puerta de Ruiz, al querer despejar un tiro libre de Cristian Pavón. A partir de ahí, ninguno de los dos logró inquietar el arco rival, terminando el partido en un empate 1-1. Si bien Junior seguiría arriba de Boca en la tabla por un punto, en la última fecha los colombianos debían visitar a Palmeiras en Sao Paulo, y los argentinos recibirían a Alianza Lima en Buenos Aires. Esto resultaba muy beneficioso para los xeneices, ya que probablemente vencieran a los peruanos, a la vez que era muy difícil que Junior lograra vencer a Palmeiras de visitante. Boca llegó a este partido después de haberse proclamado campeón de la Superliga Argentina, y no tuvo problemas en aplastar 5-0 a Alianza Lima, en un encuentro que controló de principio a fin. Los goles de Edwin Cardona, Frank Fabra, Ramón Ávila en 2 ocasiones y Carlos Tevez, sumado al triunfo del Palmeiras 3-0 sobre Junior, le dieron la clasificación a octavos de final. El sorteo definió el camino que Boca recorrería hasta llegar a la final, siendo su primer rival en rondas de eliminación directa Libertad de Paraguay, que se había quedado con el primer puesto del Grupo C. La ida se disputó en la Bombonera en una noche fría y lluviosa de agosto, en la que el equipo argentino no tuvo mayores problemas para llevarse la victoria, con goles de Ramón Ávila y Mauro Zárate en el primer tiempo que sellaron el triunfo por 2-0. La revancha en el Estadio Defensores del Chaco siguió por un camino similar, con una contundente victoria xeneice por 4-2, con goles de Cristian Pavón, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Edwin Cardona, haciendo que los goles de Óscar Tacuara Cardoso no sirvieran para evitar la eliminación de los paraguayos y la clasificación de los argentinos a cuartos de final. En la ronda de los 8 mejores, Boca se enfrentó a Cruzeiro de Brasil. La ida se disputó en la Bombonera y fue triunfo xeneice por 2-0, con goles de Mauro Zárate y Pablo Pérez, en un encuentro donde el conjunto de Belo Horizonte no pudo imponerse en ningún momento y fue ampliamente dominado por el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Antes del segundo partido de la serie, Boca recibió a River en una nueva edición del Superclásico de fútbol argentino, que fue casi una repetición de la final de la Supercopa. Por otro lado, el partido revancha en el Mineirao sería todo lo contrario a la ida. Boca salió con un planteamiento defensivo, dejándole control del balón a Cruzeiro, que aprovechó la situación para arrinconar a los argentinos contra el arco de Rossi, quien pudo evitar la caída de su portería durante el primer tiempo, pero a los 13 minutos de la segunda mitad llegó el gol de los brasileños en los pies del recién ingresado Sasá. Cruzeiro quiso seguir de largo, pero su pobre eficacia en los metros finales le impidió ampliar el marcador. La impotencia y la frustración se adueñaban del conjunto de Belo Horizonte, que no lograba empatar la serie. Ya en tiempo adicional, y tras un tiro libre largo en campo propio, Pavón logró esquivar la marca de Leo para encarar a la portería brasileña y vencer al guardameta Fabio, marcando el 1-1 definitivo que le dio a Boca la clasificación. En semifinales, Boca se encontró con un rival conocido, Palmeiras. Sin embargo, esta vez el resultado sería muy distinto a la fase de grupos. El Verdão ahora era dirigido por Luis Felipe Scolari, que lo había convertido en un equipo mucho más sólido. Desde el regreso de Filipao, Palmeiras estaba invicto en el Brasileirao y solo había perdido 2 partidos hasta el momento. El primero fue ante Cruzeiro en semifinales de la Copa de Brasil, perdiendo la ida 1-0 en San Pablo y empatando después la revancha 1-1 en Belo Horizonte, lo que significó la eliminación de Palmeiras. El segundo fue frente a Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores, en su casa 1-0, pero la victoria conseguida en Paraguay por 2-0 le había asegurado su clasificación. Además, llevaba una racha de 15 partidos ganados de forma consecutiva en la Liga Brasileña. Esta racha
lo había convertido en líder absoluto del Brasileirao. A la llegada del entrenador, se encontraban a 8 puntos de distancia de Flamengo. Filipao era uno de los grandes ídolos del conjunto paulista, ya que había sido el entrenador de su primera Copa Libertadores, ganada en 1999. Pero su recuerdo de Boca no era favorable. Había perdido por penales la final de la Libertadores 2000 frente al legendario Boca de Bianchi, y al año siguiente también serían eliminados por el equipo del Virrey, pero en instancias semifinales. Pero por sobre todas las cosas, Scolari tenía un lugar especial en la historia del fútbol brasileño, ya que había sido el entrenador de Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002, mundial que Brasil había ganado con pleno de victorias para alzar su 5ª Copa del Mundo. El trámite del partido de ida fue cerrado, sin ninguno de los dos pudiendo encontrar muchos espacios en territorio rival. Cuando quedaban 15 minutos para finalizar el partido, Darío Benedetto entró en la cancha por Ramón Ávila. El Pipa volvía a jugar después de haberse roto los ligamentos cruzados 8 meses antes, pero lo que se esperaba fue un regreso tranquilo. Se convirtió en uno triunfal. Con 2 goles en 5 minutos cerca del final, Benedetto le dio a Boca la victoria y una ventaja importante de cara a la revancha en San Pablo. El segundo partido no pudo tener un mejor arranque para Boca, que a los 20 minutos ya se encontraba en ventaja gracias a un gol de Ávila aprovechando un error en la defensa de Palmeiras. En el segundo tiempo, Luan y Gustavo Gómez dieron vuelta al partido para el Verdao, pero no fue suficiente para que el equipo paulista eliminara a los argentinos, ya que la diferencia de gol aún le era favorable a los de Barros Esqueloto. Esto hizo que el equipo de Filipao dejara espacios que Benedetto aprovechó para marcar el 2-2 definitivo y asegurar la clasificación de Boca a la final de la Copa Libertadores. Una final donde esperaba River Plate, que también había atravesado un duro camino para llegar al duelo decisivo.